En el corazón del cráter del Ngorongoro, un paraíso salvaje que muchos consideran el jardín del Edén de África, una de las coaliciones de leones más legendarias, parece acercarse a su inminente ocaso. Durante más de 8 años, la poderosa coalición Lake Quintet gobernó este reino sin oposición, pero el paso del tiempo ha cobrado un precio inevitable. Y hoy, con solo 3 viejos machos aún con vida, el mayor desafío no proviene de invasores, sino de sus propios hijos. En una lucha por el poder que podría cambiar para siempre el destino del cráter. Hoy presentamos Leyendas de África. La coalición Lake Quintet. El cráter del Ngorongoro, en Tanzania, es considerado por muchos la representación más cercana del Jardín del Edén. Un mundo aislado, donde extensas praderas y lagunas sostienen una de las mayores concentraciones de vida salvaje del planeta. Entre todos sus habitantes, destacan los leones más célebres de África, admirados por su imponente porte, su carácter sereno y, sobre todo, por las extraordinarias melenas que distinguen a sus machos. Durante más de 8 años, este reino ha tenido un solo nombre: Lake Quintet. 5 hermanos, que en el apogeo de sus vidas, gobernaron el cráter sin encontrar un rival capaz de desafiar su autoridad. Además, han dominado casi todos los orgullos del cráter, y dejaron tras de sí una gran descendencia. Pero en la naturaleza, no existen los reinados eternos. Hoy, con 13 años de edad, estos machos enfrentan el inevitable peso del tiempo y las batallas. Primero, uno de los hermanos cayó víctima de una enfermedad. Y en noviembre de 2025, otro de los hermanos también falleció, al parecer a causa de una lucha territorial. De los 5 legendarios hermanos, solo permanecen con vida LK-116, LK-117 y LK-120. Sin embargo, el mayor peligro no proviene de coaliciones externas. Proviene de su propia sangre. Mientras los reyes envejecían, una nueva generación observaba en silencio. Según un guía local, sus propios hijos, conocidos como los Leikaare, una coalición de 4 jóvenes machos, aprendieron durante meses cada movimiento de sus padres, identificaron sus debilidades y esperaron el momento oportuno para actuar. Hasta que ese momento llegó, y el 14 de julio de 2026, un guía local encontró herido a LK-116. Según el guía Terik Seth Sariko, al parecer había sido atacado por 3 de sus hijos. Y los atacantes no se marcharon. Permanecieron cerca del viejo león, vigilándolo. Esperaban que no volviera a levantarse. Los días pasaron,
y no existía avistamiento de LK-116 ni de sus hermanos, alimentando el temor de que la legendaria coalición hubiera llegado a su final. Pero los viejos reyes aún no estaban derrotados. Días después, LK-116 reapareció, herido, debilitado, pero con vida. Y muy cerca de él, estaban LK-117 y LK-120, los tres últimos supervivientes de una coalición que alguna vez fue invencible. Ahora viven rodeados de incertidumbre. Sus fuerzas ya no son las de antes, y mientras ellos resisten, todo indica que las nuevas generaciones muy pronto comenzarán a consolidar su dominio sobre el cráter. Sin embargo, si son sus hijos quienes finalmente heredan este reino, el cráter del Ngorongoro seguiría enfrentando un problema silencioso, pero profundo. Al tratarse de descendientes directos de los antiguos dominantes, el aumento de la endogamia podría reducir aún más la diversidad genética de la población. Sin embargo, con el objetivo de mitigar esta situación, el aumento de la tolerancia hacia los leones dentro de las comunidades pastoriles, según Cop Lion, ha permitido que los leones se dispersen entre los núcleos del cráter y en Dutu. La historia de los Lake Quintet aún no ha terminado, pero ningún reinado es eterno. Incluso las coaliciones más poderosas terminan cediendo su lugar a una nueva generación, recordándonos que en el mundo salvaje, toda caída marca también el inicio de una nueva era. Por ahora, los últimos tres hermanos resisten.